La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La contaminación del agua se debe en su mayor porcentaje a la basura depositada en ríos y mares y no en los lugares correspondientes para dicho fin. Los productos químicos, petróleo y aceites afectan negativamente a nuestro ecosistema. Urge cuidar el agua. Necesitamos tomar conciencia que lo poquito que podamos hacer para favorecer el cuidado de nuestro planeta siempre traerá beneficios para nosotros y, por supuesto, para los que nos siguen. Por cierto, ¿qué legado les vamos a dejar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros estamos aquí, preparados y listos para un programa más de La Fuente de la Vida. Este es un espacio que podríamos decir se asemeja a un viaje, un verdadero viaje por la Biblia en el que día a día les estamos acompañando. Soy Esperanza Suárez y con todo el equipo de producción de este espacio les acompañamos y presentamos curiosidades, música y una reflexión bíblica. Estamos en La Fuente de la Vida. La Fuente de la Vida es un espacio que desde hace muchas décadas se emite en diferentes países. Y es que la radio es un medio de comunicación óptimo, un medio de comunicación y de transmisión importantísimo porque llega a millones de personas alrededor del mundo. Como no podría ser de otra manera, también es una vía para poder dar a conocer la Biblia y el mensaje que nos da de parte de Dios. Desde el siglo XIX la radio se ha convertido en un medio de comunicación fundamental. Con un carácter cercano y de fácil acceso, ha sido compañera en muchos momentos importantes de la historia. Pionera frente a la televisión e Internet, también está disponible en esos otros medios y así también lo está La Fuente de la Vida. De hecho, si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com. También tenemos la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar además con el nombre de A Través de la Biblia. No se olviden que si desean obtener el USB que tenemos a su disposición con todas las reflexiones de La Fuente de la Vida, lo pueden solicitar no solamente por email o por carta, sino llamando a nuestros números de teléfono 601 20 32 65 y 91 422 0524, 601 20 32 65 y 91 422 0524, siempre con el prefijo más 34 si nos llaman desde fuera de España. Allí nos pueden solicitar esa memoria de la que hablábamos, ese USB, con todos los programas de La Fuente de la Vida. Allá por el 1800 a.C., la historia de la vida de José llega hasta nosotros para traernos verdaderas lecciones para el momento actual. Lecciones sobre el perdón, la envidia, la soberbia, la humildad, la espera y la paciencia, y muchas más son las que aprenderemos de la vida de José. Los primeros versículos del capítulo 37 del libro de Génesis nos llevan hasta la familia de este muchacho al que su padre Jacob amaba intensamente. Hoy vamos a meditar, vamos a reflexionar sobre la relación entre José y sus hermanos. Vamos a escuchar detenidamente a Virgilio Bagnoni. Recuerden Génesis capítulo 37. Después nosotros estaremos de nuevo con ustedes. La Fuente de la Vida. Génesis capítulo 37, versículos 1 al 20. Al reanudar la historia de la línea de descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, llegamos en el relato a la cuarta personalidad destacada de esta última parte del libro del Génesis. De aquí en adelante y hasta el final del libro, José será la figura central, aunque aún estamos considerando el tema de la familia de Jacob.
Se dedican más capítulos a José que a Abraham o Isaac o a cualquier otro personaje, y se ocupan más capítulos con José que con la totalidad del extenso período relatado entre los capítulos 1 y 11. El hecho de que se le dé a este personaje tanta importancia en las Sagradas Escrituras debiera hacernos reflexionar. Hay probablemente varias razones para ello. Una primera razón es que la vida de José fue buena, honorable y un ejemplo viviente de las palabras que escribió el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Dios quiere que nuestra mente, nuestros pensamientos se dirijan a todo lo que sea bueno, honesto e importante, y la vida de José reflejó esas virtudes. También hay un segundo y destacado motivo. No hay otro personaje en la Biblia que en su persona y experiencias se parezca más a Jesucristo que José. Sin embargo, en ninguna parte del Nuevo Testamento se presenta a José como un tipo de Cristo. No obstante, el paralelismo entre ambos no puede ser casual, y al ir desarrollando esta historia mencionaremos muchas similitudes que lo refuerzan. Es así que reanudamos la historia de la línea de descendencia de Jacob, que es la que conduce al Mesías, a Cristo. Jacob estaba viviendo en Canaán y es allí donde comenzó la historia de José. Leeremos los versículos 1 al 4 que nos llevan a ver en la familia de Jacob una causa de disensión. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos. Por eso le odiaban y no podían hablarle amistosamente. Aparentemente, Jacob se había trasladado al sur de Belén y había llegado a Hebrón, donde Abraham había instalado su casa. Recordamos aquel sitio como el lugar de la adoración y de la comunión con Dios. Con la excepción de José y Benjamín, los otros hijos de Jacob eran jóvenes problemáticos a quienes llevó bastante tiempo aprender las lecciones que Dios se propuso enseñarles. Observemos cómo el énfasis se desplaza de Jacob a José. Cuando este incidente tuvo lugar, José tenía apenas 17 años de edad. Era solo un adolescente, el más joven de los muchachos que se encontraban en el campo apacentando los rebaños, porque Benjamín era demasiado joven y aún se quedaba en casa. Como vemos, José no habló bien de los otros y, por supuesto, a aquellos no les gustó el detalle, y seguramente le consideraron un chismoso. Jacob debería haber aprendido la lección de su propio hogar. Sabía que el hacer favoritismo traería conflictos en la familia. Su propio padre había favorecido a su hermano mayor, Esaú, y Jacob sabía bien lo que era sentirse discriminado. Sin embargo, aquí él estaba cometiendo precisamente el mismo error. Podemos comprender sus sentimientos recordando que José era hijo de Raquel, la esposa a quien realmente amó y con quien vivió las experiencias más bellas de su vida. Además, José era un buen chico y Jacob le quería muchísimo. Con todo, y siendo todo esto cierto, su actitud era injustificable. No debería haber tenido tantas atenciones con él, como por ejemplo, haberle hecho aquella túnica de colores. Otra posible traducción para aquella prenda de vestir podría ser túnica larga o túnica con mangas largas.
La túnica normal de aquel tiempo era de una pieza larga de tela con un agujero en el centro para pasar la cabeza. La mitad de la tela caía por delante del cuerpo y la otra mitad por detrás. Se ataba o ajustaba alrededor de la cintura o bien se cosía la tela a los lados. Y eso era todo en una túnica corriente que no tenía mangas. Por eso, preparar una túnica con mangas para alguien era distinguirle ostensiblemente de todos los demás. Y lo mismo ocurría en el caso de una túnica de muchos colores. Naturalmente, al ser el favorito de su padre, sus hermanos le odiaban y le hablaban de mala manera o no le saludaban. Y fue así como también en esta familia surgieron los conflictos. Cualquiera que sea el tipo de familia, el pecado la lleva a la ruina. Porque el pecado echa a perder vidas y familias enteras, destruyéndolas. El pecado arruina a las comunidades y a las naciones y constituye el gran problema de nuestras ciudades y comunidades. Hay solamente una causa, y es Dios quien la llama pecado. Así que en este caso José es objeto de discriminación. Su padre le distinguió por amarle más que a sus hermanos, y sus hermanos le discriminaron por el odio que sentían hacia él. Y lo peor de todo fue que la situación se complicó, porque como veremos al leer los versículos 5 al 11, los sueños de José hicieron que sus hermanos le odiasen más. Y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos le odiaron aún más. Y él les dijo: «Os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla». Y sus hermanos le dijeron: «¿Acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros?». Y le odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: «He aquí he tenido aún otro sueño, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí». Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: «¿Qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti?». Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. ¿Cómo podemos explicarnos aquí el comportamiento de José? ¿Por qué iba a su padre para contarle chismes sobre sus hermanos, sabiendo que así alimentaba su odio hacia él? Pienso que en realidad no sabía que en el mundo hubiese tanta maldad. No tenía ni idea de que sus hermanos fuesen tan malvados. Mi opinión es que en esa época él era un joven inocente y crédulo. Le llevó mucho tiempo enterarse de cómo funcionaban los asuntos de este mundo, aunque al fin ciertamente lo descubrió. Con el tiempo llegó a saber tanto como los demás de las cuestiones mundanas y sobre la maldad del ser humano contra su prójimo. Pero eso sería el caso mucho más tarde, no en aquella época. Podemos imaginarnos cuán protegido y mimado estaba José. Su padre concentró en él todo el cariño que había sentido por Raquel. Se había enamorado de ella a primera vista y había trabajado arduamente durante 14 años para poder casarse con ella. Luego transcurrieron muchos años antes que ella pudiera dar a luz a un niño. Finalmente nació José. ¡Qué alegría debió haber sido para Jacob! Pero Raquel se había ido y entonces él volcó todos sus sentimientos de cariño en este joven. No debiera haberlo hecho porque tenía otros hijos que educar. Pero la realidad fue otra y José fue amado y protegido más que sus hermanos. Y vino el asunto del sueño sobre los manojos de trigo que se inclinaban ante él. Nos imaginamos los comentarios sarcásticos de sus hermanos porque realmente no creyeron que él iba a tener autoridad sobre ellos. Y este asunto no terminó con aquel sueño, todavía quedaba otro.
A pesar de la experiencia anterior, contó su sueño y su padre y hermanos debieron comprender claramente de qué estaba hablando. La misma imagen del sol, la luna y las estrellas puede compararse con la que aparece en el Apocalipsis, último libro de la Biblia, en el capítulo 12, versículo 1. Allí se presenta a una mujer y se la describe como vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Aquella mujer representa a la nación de Israel. Sus hermanos comprendieron que José les estaba hablando sobre ellos mismos, los hijos de Israel. Aquí estamos considerando a la nación de Israel en sus comienzos. El libro del Génesis es como un brote, y la flor se va abriendo a medida que avanzamos por las Sagradas Escrituras. El brote que aquí vemos no se abrirá hasta que lleguemos al libro del Apocalipsis. Por cierto, será una floración tardía, pero en todo caso allí se abrirá. Es necesario que comprendamos lo que se expone en vez de hacer suposiciones que, por otra parte, no son necesarias cuando el texto se expresa con claridad. El anciano Jacob lo comprendió con exactitud cuando reprendió a José diciéndole: ¿acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Seguramente José habrá respondido: así fue el sueño. Y no trató de interpretarlo porque el significado era evidente. Sus hermanos debieron alejarse y no prestaron más atención al sueño, pensando que en lo que a ellos concernía era totalmente imposible que se cumpliese tal predicción. Sabían que ninguno de ellos estaría jamás dispuesto a inclinarse ante José. En cambio, Jacob quedó reflexionando sobre este asunto. Ahora el relato nos explica la escena en la que Jacob envió a José a encontrarse con sus hermanos. Leamos los versículos 12 al 20. Después que sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem, Israel dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él le dijo: iré. Entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió, pues, desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Estando él dando vueltas por el campo, un hombre le encontró, y el hombre le preguntó diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño. Y el hombre respondió: se han ido de aquí, pues yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos le vieron de lejos, y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarle. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y arrojémosle a uno de los pozos, y diremos: una fiera le devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. En aquel tiempo Jacob y su familia vivían cerca de Hebrón, que estaba situada a más de 20 kilómetros al sur de Jerusalén, y Siquem a una distancia similar, pero en dirección al norte. Así que los hermanos de José estaban apacentando las ovejas bastante lejos de la casa, aunque entendemos que las tierras de pastoreo abarcaban la totalidad de aquella extensa zona. Ante el pedido de su padre de que fuese a comprobar si ellos se encontraban bien, como José era un hijo obediente y que estaba siempre disponible, inmediatamente emprendió el viaje. Recorrió todo el camino desde Hebrón hasta Siquem y al llegar allí comenzó a buscarles. Pero como era un terreno escarpado, no pudo localizarles. Seguramente el hombre que le habló había visto a José pasar varias veces junto a su tienda, así que le preguntó a quién estaba buscando. Dotán estaba situada bastante lejos, al norte de Siquem. Hacia allí se habían desplazado sus hermanos con los rebaños. Gracias a las indicaciones recibidas, acabó encontrándoles. Hemos de destacar que Dios estaba preparando a José de muchas maneras para el futuro que le esperaba. También reconoceremos,
además de su obediencia, otras virtudes en este joven excepcional. Había sido valiente al haber recorrido una enorme distancia y completamente solo. También fue persistente, pues no se detuvo hasta encontrarles. Y después de sortear los riesgos de tan largo viaje, se acercaba al mayor de los peligros, que eran sus propios hermanos. La conversación registrada en los versículos que hemos leído nos revela cuán grande era el odio y los sentimientos de celos y envidia que albergaban hacia él. Y fue así que al verle, mientras se aproximaba, comenzaron a conspirar contra él con la idea de destruirle. En nuestro próximo programa continuaremos estudiando la vida de José, cuya vida extraordinaria constituye una de las biografías más apasionantes de las Sagradas Escrituras. Solo me resta añadir algunas reflexiones finales. Los celos y la envidia son responsables de muchas tragedias y convulsiones en nuestra sociedad. Es evidente que muchos siglos de progreso en todos los órdenes del saber humano, y a pesar de los enormes avances del conocimiento de la personalidad y sus trastornos, no se han podido controlar o al menos moderar estas pasiones. En el Nuevo Testamento, los Evangelios, al relatar la vida y obra del Señor Jesucristo, destacan que no hubo persona más humilde que Él. Sin embargo, los hombres, impulsados por los celos y por la envidia, le condenaron a la muerte en la cruz. Estimado oyente, seguramente ya sabes que cualquiera sea la posición que ocupemos en la vida, no podemos evitar el ser objeto de los celos y envidia de otros, o que nazcan en nuestro corazón esos sentimientos hacia otras personas. Debemos tener cuidado, porque estas pasiones, con su fuerza muchas veces incontrolable, pueden destruir nuestra paz interior, afectar al desarrollo de nuestra personalidad y destruir relaciones familiares y amistades. Comenzábamos el programa de hoy con una cita del apóstol Pablo que indicaba claramente que en un mundo donde las pasiones destructivas operan libremente en todos los niveles, es posible tener una mente pura, libre, pacífica y constructiva. Es posible vivir en paz con uno mismo y con los demás. Pero esta aparente utopía solo se consigue estableciendo una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Se trata de creer en Él y apropiarnos personalmente de su victoria en la cruz. Como resultado de ese encuentro trascendental, experimentarás en tu vida la acción del Espíritu Santo. Y según la Biblia, y confirmado por la experiencia, el fruto del Espíritu Santo consiste en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y ya caminando hacia el final del programa de hoy, les damos las gracias por haber permanecido a nuestro lado. Creo que ha sido bueno escuchar la palabra de Dios y entenderla en nuestro propio idioma, ¿verdad? Pero aunque estamos en la recta final del programa, también queremos cumplir con la promesa que les hacíamos al principio, darles nuestros datos de contacto. Pueden descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia y RTM 360. Están a su disposición. Y para aquellos que utilizan las redes sociales, les invitamos a seguirnos por Facebook. Simplemente nos tienen que buscar. Si desean contactar con nosotros, nuestros números de teléfono son el 91 422 0524 y el 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34 91 422 0524 y 601 20 32 65.
Si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a info@radioencuentro.net, info@radioencuentro.net. Envíennos sus preguntas, sus sugerencias, sus inquietudes. Incluso si ustedes no estuvieran de acuerdo con lo que han oído hoy, por favor, escríbanos, cuéntenoslo, info@radioencuentro.net. Les invitamos también a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar con el nombre A través de la Biblia. Siga con nosotros en este viaje apasionante por la palabra de Dios. Y así, ya les digo adiós, pero me gustaría que cada uno de ustedes que hoy nos ha acompañado recuerde siempre, siempre, siempre que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.